Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la evaluación de la calidad educativa. Vamos a meternos de lleno en un tema que, parece sencillo de nombrar, pero es súper complejo cuando uno empieza a rascar un poco. ¿Qué es realmente la calidad cuando hablamos de educación? Y sobre todo, ¿cómo podemos saber si la estamos alcanzando? Tenemos varias fuentes interesantes que nos van a guiar en esta exploración. La idea es, entender un poco mejor cómo se mide esto de la calidad y, más importante aún, cómo se puede usar esa medición para mejorar de verdad lo que reciben los chicos y chicas en las escuelas. Exactamente. Es un tema crucial, ¿eh? Más que nada si pensamos en todas las transformaciones que se buscan en los sistemas educativos, como mencionan nuestros materiales, ya desde fines del siglo XX, ¿no? El objetivo de fondo es fuerte, que ningún alumno, ninguna alumna termine siendo víctima del fracaso escolar, o que de afuera, marginado socialmente. Y para lograr eso, mirar la calidad, evaluarla, es un paso indispensable. No se puede obviar. Totalmente de acuerdo. Entonces, si te parece, arranquemos por el principio. Cuando decimos calidad educativa, ¿a qué nos referimos exactamente? La palabra calidad, etimológicamente, viene de qualitas, las cualidades de algo, ¿verdad? Pero aplicado a la educación, la cosa se complica un poco. Muchísimo. No es algo que puedas definir con una regla y decir, listo, esto es. Es un concepto súper relativo y tiene muchas dimensiones. Depende enormemente del contexto. Imagínate, lo que se considera calidad en un país o incluso en una provincia o una ciudad puede ser muy diferente a otro lugar. Influyen las políticas del momento, la situación social, la cultura, la economía. O sea, no hay una única receta universal. Claro, tiene sentido. Es lógico que no sea igual en todos lados. Pero entonces, si no hay una definición única, ¿cómo podemos empezar a, digamos, acotarla? ¿Qué buscaríamos en una escuela para decir que tiene calidad? Bien, aunque no haya una definición universal, sí podemos identificar algunos criterios clave, ¿viste? Las fuentes nos hablan de buscar centros educativos que sean, y estas son tres palabras importantes: eficaces, eficientes y equitativos. Eficaces, eficientes y equitativos. A ver, desglosamos un poquito eso. Dale. Eficacia sería que la escuela logre sus metas pedagógicas, que los chicos aprendan lo que se espera. Eficiencia es que lo haga usando bien los recursos que tiene, sin desperdiciar. Y equidad, que para mí es fundamental, es que todos, absolutamente todos, tengan acceso a la educación obligatoria, gratuita, y que reciban el apoyo necesario para aprender, sin importar de dónde vengan o cuál sea su situación. O sea, que no alcanza con que aprendan, sino también importa el cómo, con qué y sobre todo que sea parejo para todos. Exacto. Y eso se ve en cosas bien concretas. Que todos puedan entrar a la escuela y quedarse, que no abandonen. Que los programas de estudio estén bien diseñados para que desarrollen las competencias que necesitan para cada nivel. Y que las escuelas tengan lo necesario para funcionar bien. Buena infraestructura, presupuesto, materiales. Y esto último es clave. Que esos recursos estén disponibles sin importar si la escuela está en una zona más acomodada o en una zona con más necesidades. La equidad pasa mucho por ahí. Entiendo. Y el material que estuvimos viendo trae un ejemplo que me pareció interesante, con dos miradas distintas, las de Amelia y Haidey. Amelia parece que ve la calidad solo como rendimiento académico, notas altas y con un rol del alumno más bien pasivo, ¿no? Sí, una visión más tradicional quizás. En cambio, Heidi, la otra persona del ejemplo, pone el foco en que las prácticas, lo que se hace en el día a día, tanto para enseñar como para evaluar, sean de calidad. Es una diferencia de enfoque importante. Es una diferencia clave, sí. Y acá tocamos un punto central que resaltan mucho las fuentes. La calidad de la educación está súper conectada con la calidad de la gestión de la escuela. La gestión. Sí, y ojo, porque gestionar no es solo administrar papeles o manejar la plata. Es mucho más que eso. Es crear un clima de trabajo, buscar estrategias pedagógicas que funcionen, probar cosas nuevas, innovar. Es usar bien los recursos que tenés, tanto los que vienen de las políticas públicas como otros que la escuela pueda conseguir por su cuenta. Y sobre todo, es tener una mentalidad de mejora constante. Preguntarse siempre, ¿cómo podemos hacer esto mejor? Qué importante esa conexión entre gestión y calidad. Me queda claro. Ahora, si entendemos que la calidad es así de compleja, que depende del contexto, que requiere buena gestión, ¿cómo hacemos para evaluarla? No debe ser fácil planificar una evaluación de algo con tantas caras.
No, para nada. Y por eso mismo requiere un diseño muy, muy cuidadoso. No se puede salir a evaluar así nomás. Hay que definir con mucha precisión. ¿Qué es lo que queremos evaluar exactamente? ¿Un aspecto puntual como la lectura en tercer grado o el funcionamiento general de la institución? ¿Cómo vamos a juntar la información? ¿Vamos a observar clases? ¿Hacer encuestas? ¿Analizar documentos? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Por qué justo ahora? Y la pregunta clave: ¿para qué vamos a usar los resultados de esa evaluación? ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de ahí? Suena a que hay que ser muy metódico, muy ordenado. Se habla incluso de armar una matriz de diseño para tener todo esto claro. Sí, una matriz es una herramienta útil para eso, para poner por escrito los criterios, la finalidad, el contexto. Te obliga a pensar bien todos los pasos. Pero quizás el desafío más grande, una vez que tenés el plan armado, es elegir las técnicas y los instrumentos adecuados para recoger esa información. ¿Y por qué es tan difícil esa elección? ¿Qué es lo que hay que cuidar sí o sí al elegir cómo evaluar? Lo más importante es que esas herramientas, esas técnicas e instrumentos sean válidos y fiables en el contexto específico de esa escuela. Válidos y fiables. ¿Qué significa eso exactamente? Validez quiere decir que estemos midiendo o describiendo lo que de verdad queremos medir o describir, y no otra cosa. Que si queremos evaluar comprensión lectora, el instrumento mida eso y no, por ejemplo, velocidad de lectura o memoria. Que capte la realidad que nos interesa investigar. Y fiabilidad significa que esa medición o descripción sea consistente. Que si aplicamos el mismo instrumento en momentos parecidos o si lo aplican dos personas distintas bien entrenadas, los resultados sean similares. Que no dependa del azar o del día que tuvo el evaluador, ¿se entiende? Clarísimo. Si no tenés validez y fiabilidad, la información que juntás, no sirve de mucho, ¿no? Exacto. Te puede llevar a conclusiones equivocadas y a tomar malas decisiones. Por eso la elección de técnicas e instrumentos es tan crítica. Bueno, y acá se pone interesante. Hablemos un poco de esas herramientas. Para entender la calidad más allá de los números fríos, necesitamos información cualitativa, ¿verdad? ¿Qué tipo de técnicas se usan para eso en educación? Hay varias muy valiosas. Una fundamental es la observación directa. Ir y ver qué pasa realmente en el aula, en los recreos, en las reuniones de docentes. Mirar la vida real de la escuela. Eso mismo. Te permite ver los comportamientos, cómo interactúan los chicos entre sí y con los docentes, qué estrategias usa el maestro. Te da una información riquísima sobre el ser y el hacer de todos los que participan en el proceso educativo. Me imagino que observar genera muchísima información, un montón de detalles. ¿Cómo se maneja todo eso para que no sea un caos y sirva para la evaluación? Muy buena pregunta. Porque no alcanza con mirar, hay que registrar. El primer paso es el registro sistemático. Tomar notas detalladas, quizás grabar audio o video si es pertinente y ético. Documentar lo que se ve. Y una vez que tenés todo ese material, que puede ser mucho, viene el trabajo de ordenarlo y analizarlo. Un paso clave es la clasificación. Es como desarmar todo lo que registraste y empezar a agrupar la información por temas, por patronos que se repiten. Buscar categorías de análisis. Categorías, como participación de los alumnos, uso de recursos, clima del aula, ¿algo así? Exacto. Son como grandes títulos bajo los cuales vas juntando pedacitos de información que tienen algo en común. Te permite organizar el caos y empezar a ver qué te dicen los datos en conjunto. Volviendo al ejemplo de Heide que mencionamos antes, ella decía que su escuela tenía muchos recursos didácticos materiales, muchos materiales. A veces se confunde eso con calidad, ¿no? Esos materiales son instrumentos de evaluación. Es una confusión bastante común, pero es importante hacer la distinción que marcan las fuentes. Los recursos materiales didácticos, los libros, las computadoras, los matas, los juegos, son herramientas que bien usadas pueden ayudar a que los chicos aprendan mejor. Son un apoyo, pero los instrumentos de evaluación son otra cosa. Son las herramientas específicas que usa el docente para valorar cómo va el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, una prueba escrita, una rúbrica para evaluar una presentación oral, una guía de observación para ver cómo resuelven un problema en grupo, una lista de cotejo para ver si cumplieron ciertos pasos. O sea, los instrumentos de evaluación también son recursos, pero su función principal es recoger información sobre el aprendizaje. Exactamente. Tienen un propósito evaluativo claro. Pueden usar los recursos didácticos, por ejemplo, evaluar cómo usan el microscopio. Pero no son lo mismo.
Y una cosa más sobre el registro de la observación. Puede ser muy descriptivo, casi como contar una historia de lo que pasó. Pero también se puede sistematizar un poco para sacar algunos datos más cuantitativos, si sirve. Por ejemplo, contar cuántas veces interviene cada alumno o cuánto tiempo se dedica a explicar versus a hacer actividades prácticas. Pero lo fundamental, más allá de cómo registres, es lo que viene después, el análisis crítico y reflexivo. No alcanza con juntar datos, hay que sentarse a pensar qué significan, interpretarlos, tratar de entender por qué pasan las cosas que pasan. Y es muy útil cruzar esa información con otras fuentes. ¿Coincide lo que observé con lo que dijeron los docentes en una entrevista? ¿O con lo que dicen los documentos de la escuela? Y, si es posible, charlar sobre esas evidencias con otros colegas, o incluso con alguien de afuera. Eso le da más solidez al juicio de valor que vas a hacer sobre la calidad. Bien, entonces tememos la complejidad de definir qué es calidad, la necesidad de planificar bien la evaluación, técnicas como la observación para ver la realidad, instrumentos específicos para valorar aprendizajes. Ahora, ¿cómo hacemos para que todo esto se traduzca en algo más concreto? Algo que podamos seguir a lo largo del tiempo para ver si estamos mejorando o no. Ahí es donde entran los famosos indicadores, ¿verdad? Exactamente. Ahí entran los indicadores. Son como el tablero de instrumentos de un auto, pero para la educación. Son herramientas que nos permiten cuantificar ciertos aspectos clave de la realidad educativa. Generalmente se expresan en números, porcentajes, tasas, promedios, índices. ¿Y para qué sirven? Su gran valor es que nos ayudan a simplificar un poco una realidad que es muy compleja, para poder analizarla mejor y a partir de ahí tomar decisiones informadas para mejorarla o transformarla. Pero es clave entender esto. Un indicador es solo una señal, ¿viste? No es la realidad completa. Y se construyen siempre pensando en qué problema o qué aspecto específico queremos entender o resolver. ¿Nos puedes dar ejemplos concretos de indicadores que se usan para mirar la calidad educativa según lo que realizamos? Sí, claro. Las fuentes los agrupan por dimensiones, para que sea más fácil organizarlos. Mencionan principalmente dos grandes dimensiones. Primero, la dimensión institucional. Esta mira más cómo está organizada y cómo funciona la escuela como un todo. Los indicadores acá tienen que ver con la disponibilidad de recursos. ¿Tienen suficientes aulas? ¿Están en buen estado? ¿Hay la cantidad necesaria de docentes? ¿Tienen tiempo pago para planificar fuera del aula? ¿Hay materiales didácticos suficientes y adecuados? Si existen proyectos institucionales claros, ¿la escuela tiene un proyecto educativo institucional, PEI? ¿Se conoce? ¿Se usa para guiar las acciones? Si existen proyectos institucionales claros, las acciones concretas que se realizan en la escuela. Y algo muy importante, ¿cómo es la relación de la escuela con las familias y con la comunidad que la rodea? En el ejemplo que mencionaban las fuentes, la escuela Patricias Argentinas, parecía que de recursos andaban bien. Justamente, ese caso es interesante por eso. Muestra que podés tener buenos indicadores en esta dimensión, buena infraestructura, personal completo, pero eso no alcanza si la gestión no usa la evaluación para mejorar. Tenían los recursos, digamos, pero no había una cultura de usar la información de la evaluación para ver cómo usarlos mejor y lograr más calidad en lo pedagógico. Tener recursos es necesario, claro, pero no suficiente. Entendido. ¿Y la otra dimensión que mencionan? La segunda gran dimensión es la pedagógico-didáctica. Esta se enfoca mucho más directamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje y, sobre todo, en los resultados de los estudiantes, en sus trayectorias escolares. Ajá. ¿Y qué indicadores encontramos ahí? Acá aparecen indicadores que quizás son más conocidos por todos porque a veces salen en las noticias o en informes educativos. Promoción. Es el porcentaje de alumnos que aprueban el año o nivel y pasan al siguiente en el tiempo que se espera. Deserción o abandono escolar. El porcentaje de estudiantes que dejan la escuela antes de terminar el nivel obligatorio. Un indicador muy preocupante. Repitencia. El porcentaje de alumnos que tienen que volver a cursar un mismo grado o año. Sobredad. La proporción de estudiantes cuya edad es mayor a la que se considera ideal para el grado en el que están. Por ejemplo, un chico de 10 años en segundo grado. Estos son los que miden más el éxito o fracaso del alumno dentro del sistema, ¿no? Claro, reflejan cómo están siendo las trayectorias escolares. Y en el caso de la escuela Patricias Argentinas, el análisis señalaba justamente que necesitaban fortalecer esta dimensión, trabajar para que más chicos tuvieran trayectorias exitosas, sin repetencia ni abandono.
Estos indicadores nos dan pistas muy importantes sobre dónde pueden estar los problemas en términos de aprendizaje y de permanencia de los chicos en la escuela. Pero, insisto, son solo señales. Una tasa alta de repitencia, por ejemplo, te alerta sobre un problema, pero no te dice automáticamente por qué repiten los chicos. Para entender las causas, tenés que ir más a fondo, usar otras técnicas como la observación o las entrevistas que mencionamos antes. Todo este recorrido nos da una imagen mucho más rica y compleja de lo que implica evaluar la calidad educativa. Queda claro que no solo es mirar las notas o si el edificio de la escuela está lindo. Es bastante más profundo. Y antes de ir cerrando, las fuentes que consultamos proponían unas preguntas para reflexionar. Estaban dirigidas originalmente al personaje de Amelia, la que tenía la visión más tradicional de la calidad. Pero la verdad es que me parece que son preguntas que nos sirven a todos los que nos interesa este tema, ¿no? Son preguntas muy buenas, sí. Muy movilizadoras porque te hacen conectar las ideas y pensar en la práctica real. Por ejemplo, preguntaban, ¿qué relación hay, o cuál debería haber, entre los grandes objetivos de la política educativa, nacional, provincial, y lo que se evalúa concretamente en el día a día de cada escuela? ¿Están alineados? ¿Se hablan entre sí? Otra, ¿quiénes son los que evalúan en el sistema educativo? ¿Solo vienen expertos de afuera a mirar? ¿O los propios docentes, los directivos, incluso los alumnos y las familias, tienen un rol en evaluar y mejorar su escuela? Qué interesante eso de quién evalúa. Sí, y sigue. ¿Sobre qué ámbitos interviene la evaluación? ¿Se mira solo lo académico, las notas? ¿O también se evalúa cómo se gestiona la escuela? ¿Cómo es el clima de convivencia? ¿Cómo se relaciona con las familias y el barrio? Y una pregunta muy práctica. ¿Le sirve de algo a un maestro, a una maestra, conocer bien los indicadores de calidad de su propia escuela? Por ejemplo, saber cuál es la tasa de repitencia en su grado o la de abandono en la escuela. ¿Para qué le serviría tener esa información a mano? Son preguntas que te dejan pensando, la verdad. Te obligan a cuestionar un poco cómo se hacen las cosas habitualmente en muchas escuelas respecto a la evaluación. Sin duda. Y creo que la idea más fuerte que nos queda de todo esto, y que nuestras fuentes subrayan mucho, es que la evaluación de la calidad, cuando se piensa bien, cuando se diseña con cuidado, cuando se usan las técnicas adecuadas y se analizan críticamente los indicadores, deja de ser un simple trámite burocrático o una forma de control. Se convierte en algo mucho más potente, una herramienta real para el cambio y la mejora educativa. Una evaluación bien hecha puede ser el motor para lograr una educación más justa, más equitativa, más inclusiva. Puede ayudar a que los aprendizajes sean más profundos, más significativos para los chicos, y puede orientar a las escuelas para gestionar mejor sus recursos, sus tiempos, sus energías. Todo esto siempre con la mira puesta en ese gran objetivo final que es lograr la mejor calidad educativa posible para todos y cada uno de los estudiantes que pasan por el sistema. Un desafío enorme, sin duda, pero fundamental. Y con esta reflexión sobre el potencial transformador de la evaluación, llegamos al final de nuestra charla de hoy. Nos deja pensando bastante. Si las herramientas y los conceptos para evaluar mejor existen, como vimos hoy, quizá la pregunta que queda flotando es: ¿qué es lo que realmente frena a veces a las instituciones a la hora de poner en práctica una evaluación que sirva para transformar, en lugar de solo para medir o para cumplir? Un tema para seguir dándole vueltas. Hasta la próxima.